en donde los protones son sustituidos por quarks. Entonces, los quarks son elementos constitutivos de los protones dejan de ser una partícula elemental y los quarks pasan a conformar esas partículas elementales de las cuales están elaborados los protones. Los neutrones también dejan de ser partículas elementales y dan cavidad a los neutrinos. Cada una de estas partículas tiene sus subpartículas. Tanto los neutrinos tienen sus propias partículas, los antineutrinos, como los quarks tienen sus propias antipartículas, que son los antiquarks. Entonces, explican 3 de las 4 interacciones que existen en el universo. ¿Sí? Cuando hay interacción de los fotones con algunas de las otras subpartículas, estamos dando cavidad a lo que es el electromagnetismo. Dentro del electromagnetismo están los fotones. Y les decía que inicialmente se creía que la parte eléctrica y la parte magnética eran 2 entes totalmente diferentes. Se estudió por un lado la parte eléctrica hasta que accidentalmente Ørsted encuentra una asociación entre la electricidad y el magnetismo, haciendo un experimento de electricidad y teniendo por ahí cerca de él una brújula. Puede identificar que la brújula se perturbaba cuando había la conexión y desconexión de la corriente eléctrica. Entonces, ahí da origen a los principios de electromagnetismo. Entonces, a partir de electricidad se podía producir magnetismo y la pregunta ahora era si a partir del magnetismo se podía producir electricidad. Y eso fue desarrollado y descubierto años después, en donde intervinieron 3 personajes de la historia. Uno de ellos es Faraday, otro fue Henry y el otro fue Lenz. Entonces hay quienes lo conocen únicamente como la ley de Faraday, hay quienes la conocen como la ley de Faraday-Lenz y hay quienes la conocen como la ley de Henry Faraday, o también lleva los 3 nombres, ¿no? Henry, Faraday, Lenz. Entonces es mayormente conocida por las aportaciones que deja Faraday y el signo que le agrega Lenz. Entonces es muy conocida como la ley de Faraday-Lenz, pero no podemos dejar a un lado las aportaciones que hizo Henry dentro de esta contribución. Ahí nace la corriente eléctrica de forma alterna. Entonces, a partir de experimentos que hacen en ese entonces se le conocía como anillo de Rowland, se genera por primera ocasión a partir de un campo magnético, ¿sí? A partir de un imán se genera electricidad, pero esa electricidad no era como se conocía hasta ese momento. Esa electricidad era una electricidad de forma alterna. Y la electricidad de forma alterna brinda beneficios diferentes a la electricidad de forma directa. Y entonces, dentro de las bondades que nos da la corriente alterna es la transmisión de la energía a grandes distancias. Entonces, se puede producir la energía en lugares remotos y por medio de líneas de transmisión, ¿sí? Enviarlo a las ciudades. En las mismas ciudades, pues ya se cambian los parámetros de la transformación de esa energía y se le da el proceso para la distribución y la utilización en casas, en comercios y en industrias, ¿no? Y en laboratorios, etcétera, donde se requiere esa energía. De esa energía que llega de manera alterna, se puede hacer un proceso de rectificación para hacer el similar al de la corriente directa, puesto que hay muchos dispositivos que actualmente trabajan con corriente directa, y entonces se tiene que hacer ese proceso de conversión. Y a la inversa también, hay otros que trabajan con corriente alterna, y entonces cuando se tiene una fuente de alimentación, como el caso de una batería, que esa sí es de corriente directa, es corriente continua, entonces se da el proceso de inversión. Entonces ahora se ondula esa señal para poder tener la corriente alterna. Entonces hay beneficios de cada una de ellas.
Posteriormente se estudió la parte de la luz, la parte de la iluminación, y pues de la misma manera, pues se creía que no tenía absolutamente nada que ver ni con el magnetismo ni con la electricidad o con el electromagnetismo. Y hicieron múltiples experimentos, nacieron diferentes teorías, nació la teoría ondulatoria, nació la teoría cuántica y etcétera, nacieron muchas teorías acerca del comportamiento de la luz, hasta que llegó un genio matemático de apellido Maxwell, y él, por medio de análisis de la ecuación de onda, encuentra que la luz era una interpretación electromagnética viajando a la misma velocidad de la luz, con campos eléctricos y campos magnéticos interactuando simultáneamente, de forma alternada y de forma ortogonal a la velocidad de propagación. Entonces, entre los tres vectores, entre la luz, entre el campo magnético y el campo eléctrico, ambos son perpendiculares entre sí, y a ese elemento se le conoce como fotón. Entonces, los fotones es una manifestación propia de la luz, la cual viaja a esa misma velocidad, viaja a la velocidad de la luz, no tiene masa, pero van interactuando simultáneamente el campo eléctrico y el campo magnético. Y entonces se concreta que el electromagnetismo y la luz es un solo fenómeno de la naturaleza. Son tres aspectos de la naturaleza aunados en una misma cosa, ¿no? Entonces, ahí el modelo estándar explica la parte electromagnética, explica la interacción de los gluones, ¿sí? Como la carga de interacción fuerte, y explica también la parte de los bosones W y Z como la interacción débil. Y está pendiente la parte de la explicación de la interacción debido a la masa, ¿sí? La interacción gravitacional, y se espera que con el bosón de Higgs se pueda explicar esa parte que está pendiente. Ok, cuando nosotros tenemos una parte eléctrica con la interacción débil, ¿sí? A esto se le conoce como una interacción electrodébil, ¿no? La cuarta propiedad, la que les estaba platicando, en donde las partículas tienen masa, y esa masa en el caso de los electrones y en el caso de los quarks y los neutrinos, propicia que los electrones pues estén concentrados alrededor de los núcleos de los átomos. Entonces, el hecho de que todas las partículas, todas estas partículas tengan masa, pues implica una atracción. La atracción que les mencionaba yo hace rato, tenemos una atracción de tipo gravitacional, ¿sí? Propiamente derivado a las masas que tienen los electrones, que tienen los neutrinos y los que tienen los quarks, aparte de la interacción eléctrica que se está generando en ellas, ¿no? Y si a ello le agregamos que los electrones tienen una estabilidad giroscópica, esa estabilidad giroscópica, cuando en un material la mayor cantidad de electrones está girando en un mismo sentido, pues da origen a una propiedad magnética. Entonces ya estaríamos nosotros hablando de la interacción tanto eléctrica como magnética como gravitacional dentro de un mismo átomo. Entonces, cuando se logra que el sentido de giro, el spin de los electrones sea en un mismo sentido, se logra que los elementos se puedan magnetizar. Y cuando esto se va perdiendo, cuando se va perdiendo el spin magnético y nuevamente vuelven a su estructura normal,
pues entonces se pierden parte de las propiedades magnéticas. Si se conservan las propiedades magnéticas en el elemento, se le va a conocer como un elemento de origen ferromagnético, ¿sí? En donde va a tener su estructura magnética alineada, y cuando es difícil o vuelve a regresar a su posición original y se logra una muy ligera atracción, entonces se le conocen como elementos que son paramagnéticos. Y cuando ocurre lo contrario, cuando existe una repulsión con respecto a un imán, a una piedra magnética, entonces se le conoce como elementos diamagnéticos. En esa rama están clasificados, ¿no? Pero todo esto obedece al comportamiento interno de los elementos fundamentales de las partículas que están interactuando dentro de del átomo. Entonces, estamos hablando aquí de los protones, ¿sí? Los protones están formando parte de la familia de los bariones, y acuérdense que dentro de esta familia, pues están los quarks, ¿no? Los protones están formados por quarks. Después vamos cómo viene la interacción. Las partículas que interactúan de manera fuerte, ¿sí? Con la estructura fuerte, se le conocen como hadrones. Y esos hadrones están compuestos básicamente, ¿sí? Por los elementos constitutivos de los protones, ¿sí? Que son los quarks, por los elementos constitutivos de los neutrones, que son los neutrinos, y por los piones. Entonces, para aquellos que están interactuando por la fuerza débil, se le conocen como leptones. Entonces, los leptones están con una estructura de los electrones, de los muones, de los tauones, del neutrino electrónico, del neutrino muónico y del neutrino tauónico. De aquí vamos a tener 3 que tienen carga eléctrica y 3 que no tienen carga eléctrica. Estos 3, dentro de los leptones que tienen carga eléctrica, tenemos al electrón, al muón y el tauón. Y dentro de los leptones que no tienen carga eléctrica, tenemos al neutrino electrónico, tenemos al neutrino muónico y tenemos al neutrino tauónico. Y dentro de todos estos, ¿sí? Dentro de estos que están aquí, tienen su antimateria. Entonces, dentro del electrón está el positrón, ¿sí? Aquí está el antimuón y aquí está el antitauón. Aquí está el antineutrino electrónico, antineutrino muónico. Y aquí el antineutrino tauónico. En el 36 se descubrió el muón y se postuló la existencia del neutrino muónico. En el 47 se descubrió el quark strange. En el 55 apareció el neutrino y también se descubrió el neutrino muónico. En el 64 se descubre los quarks up y down, de los que están constituidos prácticamente los protones, ¿no? Una parte constitutiva de ellos. En el 68 nació la idea de los campos estándar y se propuso un nuevo quark, el charm, el encantador. En el 73 se produjo la existencia de los quarks top y bottom. En el 77 se descubrió el quark bottom, en el 85 el quark top, en el 2000 se descubrió el neutrino tauónico y en el 2012 es cuando se descubrió la partícula de Higgs. Y esa partícula de Higgs es la que se está esperando pueda explicar, ¿sí? Las interacciones entre entre las masas de los propios cuerpos.